Soy Leila Morgan, de 36 años, y vivo en los suburbios de Denver, Colorado. En la víspera de Navidad, mientras todos en el vecindario estaban ocupados colgando luces y preparando cenas acogedoras, yo estaba terminando cuidadosamente las últimas hebras de luces LED para la fiesta familiar que había organizado con esmero. El viento frío me golpeaba la cara mientras intentaba abrir la ventana que daba al jardín recién renovado. Suave música navideña flotaba desde la radio y la encimera de la cocina, pero lo que escuché a continuación congeló todo a mi alrededor. La voz de mi hermana Vanessa, afilada como un cuchillo, atravesó la puerta entreabierta. Esa chica, Hila, si mamá no la hace cubrir el costo total de la renovación esta vez, sería un desperdicio. Después de eso simplemente hay que cortarla para siempre. Mantener a alguien como ella en la familia es más que vergonzoso. Mi madre, Débora, dejó escapar un suave suspiro antes de responder en voz baja: no te preocupes, Vanessa, todo ya está arreglado. Toda la propiedad, las propiedades, la casa, todo te irá a ti. Esta casa solo la veo como una trampa para atraerla voluntariamente. Me quedé congelada en el aire helado, mis manos apretando la cadena de luces, los nudillos volviéndose blancos. Años de dedicación, noches sin dormir diseñando, eligiendo cada ladrillo, cada pieza de madera, y así se reían a mis espaldas. Escuché a Vanessa burlarse con desdén: todos en este vecindario saben que solo es una perdedora en las obras de construcción, usa ese casco todo el día. ¿Quién la querría? Déjala morir sola. Es una tonta. Débora se rió entre dientes: de que colgar unas cuantas luces y cocinar una comida es suficiente para ganarse el amor de esta familia. Sus risas resonaron en la oscuridad, mezclándose con el tintineo de las copas de vino, y yo me quedé allí congelada, como si alguien me hubiera dado un puñetazo directo en el estómago. Nadie se dio cuenta de que yo estaba allí mismo, escuchando cada palabra. Me llamaban un fracaso, una carga, una herramienta desechable una vez que me drenaban cada gota de esfuerzo y dinero. La cocina que acababa de renovar, las lámparas que instalé yo misma, todo se deformó y se volvió hueco bajo las mismas luces que había colgado con tanta paciencia. Para ellos, no era más que una trabajadora invisible. No pude evitar preguntarme cuán tonta había sido todos estos años al creer en los lazos familiares. 36 años solo para escuchar palabras tan venenosas detrás de una puerta entreabierta. Dijeron que estaba sola, tal vez tenían razón. Estaba sola en la casa que construí, entre personas que compartían mi sangre. El viento aullaba, las luces que había colgado parpadeaban como si coincidieran con mi respiración frenética. Todo lo que creía sólido e inquebrantable se derrumbó en unas pocas frases crueles. No entré, no los confronté, simplemente cerré la ventana lentamente, como si estuviera cerrando la puerta a un capítulo entero de mi vida. Pero en lugar de dejar que el dolor me ahogara, algo dentro de mí comenzó a congelarse. Ya no era la Leila complaciente, la que corría cubriendo sus gastos. Sabía que este era el momento en que tenía que levantarme, no para confrontarlos de inmediato, sino para prepararme para una batalla que nunca verían venir. Me limpié el aserrín de las manos, respiré hondo 3 veces y volví a la cocina, glaseando tranquilamente la última tanda de galletas que se horneaban doradas en el horno. Exteriormente seguía siendo la obediente Hila, la hermosa hija, la anfitriona devota, pero por dentro un plan ya se estaba formando, frío y preciso como los planos que siempre se habían burlado. Pasé el resto de la noche como una sombra, moviéndome silenciosamente por la casa donde cada ladrillo, cada pared, ahora respiraba traición. No lloré, tal vez porque la última de mis lágrimas se había secado hace mucho tiempo, simplemente no me había dado cuenta todavía. Todo lo que había hecho, desde extravagantes vacaciones familiares en Aspen hasta muebles importados que mi madre exigía, no eran más que ofrendas que daba con la esperanza de ser amada, y ahora todo lo que recibía a cambio eran insultos baratos a puerta cerrada. 36 años como la hija perfecta, y al final solo era una billetera que vaciaban sin pensarlo 2 veces. Me senté en silencio en la sala de estar, el brillo del árbol de Navidad reflejándose en el cristal, proyectando una luz fría y hueca en el techo. Mirando profundamente esa luz, supe que no podía seguir viviendo como un fantasma en mi propia casa, pero no dejaría que la ira derribara lo que había construido. Querían verme como una perdedora, bien, les mostraría que mi silencio todo este tiempo no era debilidad, era la paciencia de una constructora calculando los cimientos. Comencé a prestar más atención a las cosas que había ignorado antes.
Mi madre, Débora, se había vuelto inusualmente tensa últimamente, especialmente cuando entraba a la cocina mientras ella enviaba mensajes de texto. Rápidamente volteaba su teléfono boca abajo, forzando una sonrisa tensa que no podía ocultar del todo la irritación en su voz. Hila, estás dejando huellas de tierra por todo el piso otra vez. Ese olor a madera está por todas partes. En el pasado, habría bajado la cabeza y me habría disculpado, pero ahora simplemente sonreía, no decía nada y anotaba en silencio cada pequeña señal extraña. Mis sospechas se hicieron más fuertes cuando noté un Mercedes gris desconocido a menudo estacionado a unas pocas cuadras de mi casa por las tardes, cuando yo no estaba. Nadie en la familia lo mencionó, y aunque por lo general no tenía ningún deseo de indagar en asuntos privados, esta vez algo se sentía innegablemente mal. Una noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, entré en la oficina de mi madre. Ella nunca había puesto una contraseña en su computadora antes, pero ahora aparecía un código extraño. No fue hasta mi tercer intento, mi propia fecha de nacimiento, que logré desbloquearla. La ironía era sofocante. Dentro de su bandeja de entrada, encontré intercambios de correos electrónicos que abarcaban más de 3 años con un nombre desconocido, Charles Bentley. Al principio asumí que era solo un socio comercial, pero cuanto más leía los mensajes cariñosos, las fotos de ellos en restaurantes, viajando juntos, entendí de inmediato. Charles no era un extraño en absoluto, era el mejor amigo de mi padre de la universidad, ahora su socio financiero en la empresa. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi piel. Mi madre había estado teniendo una aventura, no solo traicionando a mi padre, sino usando el dinero que yo contribuía a las vacaciones familiares para financiar sus lujosas salidas con Charles. Fueron juntos a Napa Valley, Seattle, a hoteles de 5 estrellas en los que nunca soñé con poner un pie. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que esos gastos provenían de los mismos fondos que creía que eran para recuerdos familiares. Cada pequeño detalle se unió como fragmentos rotos de una imagen más grande y siniestra. Y yo, que pensaba que estaba sosteniendo los cimientos de esta familia, no era más que una marioneta en su plan. No podía irrumpir y confrontarlos como solía hacerlo cuando atrapaba a contratistas haciendo trampa en las obras. Necesitaba tiempo, necesitaba pruebas irrefutables. Esa noche instalé en silencio dispositivos de grabación en la sala de estar, la cocina e incluso en la oficina de mi madre. Coloqué una cámara oculta detrás de la pintura favorita de mi padre, una foto del Gran Cañón de cuando él y mamá todavía eran una pareja feliz. No sabía cuándo había cruzado la línea de la ética, pero sabía que estaba luchando por mí misma, por el trabajo duro y la dignidad que habían descartado tan fácilmente. De pie en el taller de mi patio trasero, la cálida luz amarilla iluminando el polvo fino que se arremolinaba en el aire, hice una promesa silenciosa: nunca dejaría que nadie me quitara lo que era legítimamente mío otra vez, y cuando llegara el momento, sentirían el aguijón de la traición expuestos justo en el escenario que construyeron para humillarme. Los días que siguieron se desarrollaron como un teatro retorcido donde yo era la actriz principal fingiendo ser una extra en mi propia vida. Continué haciendo lo que esperaban de mí: hornear galletas, regar las plantas, charlar con vecinos que apenas notaban si existía. Por dentro observaba en silencio, anotando cada palabra, cada mirada, cada mensaje secreto que mi madre intentaba ocultar detrás de su amable sonrisa. Los dispositivos de grabación comenzaron a capturar conversaciones y planes más viles de lo que podría haber imaginado. Mi madre, Débora y Vanessa no solo estaban conspirando para despojarme de todo lo que había construido, sino que estaban conspirando con Charles para transferir parte de la propiedad familiar a Vanessa justo después de su 40 cumpleaños, a solo 6 semanas de distancia. Grabé cada conversación, cada mensaje. Hubo noches en las que me quedé despierta hasta el amanecer reproduciendo esas grabaciones, cada frase cortando más profundamente en la poca paciencia que me quedaba. Se reían de lo ingenua que era, sin saber que el contrato de renovación, a pesar de que yo pagaba la factura, todavía estaba a nombre de mis padres. Lo había firmado sin leer la letra pequeña, creyendo que era un gesto de deber filial. Ahora solo era una inversora no remunerada sin papeleo que me protegiera contra su plan calculado. No podía actuar por emociones, necesitaba planificar, al igual que preparaba documentos de licitación para grandes proyectos de construcción. Comencé a compilar una hoja de cálculo detallada, cada factura de material, cada pago a contratistas, tarifas de diseño, solicitudes de permisos, incluso las decoraciones que hice yo misma. El total, $57,450.
Cada número me golpeaba como un puñetazo en el estómago de mi antigua ingenuidad. Una confrontación directa solo me haría parecer desquiciada. Tenía que dejar que se derrumbaran bajo su propio esquema. Elegí el cumpleaños de Vanessa, su escenario favorito para exhibirse, como el día del juicio final. Preparé meticulosamente todo como si estuviera organizando una gran fiesta para ella, pero cada detalle fue escenificado con un solo propósito: exponerlos a todos sin excepción. Usé la excusa de necesitar una discusión financiera familiar bajo el pretexto de la planificación patrimonial durante su fiesta, fingiendo preocupación por la situación financiera de nuestros padres. Estuvieron de acuerdo sin dudarlo, completamente ajenos. Compré un traje formal, interpreté a la hija obediente por última vez. Imprimí toda la evidencia en múltiples copias, subí las grabaciones a una tableta nueva, categorizando cuidadosamente todo: finanzas, propiedad, infidelidad. Incluso contraté a mi propio abogado por si acaso. Él no asistiría a la fiesta, pero necesitaba el escudo legal una vez que la verdad explotara. Algunas noches me sentaba sola en el taller, mirando la larga mesa del comedor que había hecho de madera de cerezo maciza, la misma mesa alrededor de la cual se habían reído y conspirado a mis espaldas. Mi mano trazaba la superficie pulida, cada veta de la madera me recordaba que había construido todo esto con mis propias manos, y yo sería la que derribaría todo lo que ya no merecía existir en mi vida. No me arrepentía, solo sentía pena por todos los años que perdí amando a personas que nunca lo merecieron. El plan estaba establecido, todo lo que quedaba era el momento adecuado. Y mientras ellos se ocupaban preparando una extravagante fiesta de cumpleaños, yo había orquestado otra celebración, una en la que cada oscuro secreto que enterraron finalmente vería la luz. El 40 cumpleaños de Vanessa llegó en un resplandor de luces doradas. Interpreté a la hermana pequeña perfecta que esperaban, sonriendo mientras preparaba todo a la perfección, como si no supiera nada. Débora llevaba su costoso vestido rojo que reservaba para ocasiones especiales, paseándose por la habitación, ajustando cada detalle de la mesa, dando órdenes con su tono controlador habitual. Hila, asegúrate de que esas copas de cristal estén alineadas correctamente y no olvides enfriar el champán exacto que prefiere Vanessa. Sonreí cortésmente, obedeciendo como la hermosa sombra que creían que era. Vanessa entró vestida con un vestido brillante que abrazaba un cuerpo esculpido por la cirugía estética y la arrogancia. Bruce, su esposo, la siguió perezosamente llevando una botella de vino raro, como si estuviera entrando en una casa de subastas. Mi padre, Edward, también llegó. Todavía mantenía la fachada tranquila de un profesor de economía jubilado, pero esta noche en sus ojos vislumbré algo distante. No tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar una noche que nunca olvidaría. La fiesta se desarrolló como todas las demás antes: tintineo de copas, felicitaciones huecas, presumiendo de logros de los que nunca me invitaron a formar parte. Les dejé saborear el espectáculo que creían poseer, sin saber que caminaban directamente hacia el final que había escrito para ellos. Cuando el reloj dio las 7 de la tarde, me levanté y golpeé suavemente la copa de cristal. Toda la habitación se quedó en silencio. Antes de levantar nuestras copas para celebrar el cumpleaños de Vanessa, me gustaría tomarme unos minutos para una discusión importante sobre la familia y las finanzas, dije, mi voz tranquila pero llena de autoridad. Mi madre frunció el ceño. Lila, este es el momento equivocado. Este es el cumpleaños de Vanessa, no una reunión de la empresa. Incliné la cabeza ofreciendo una sonrisa cortés. Entonces es el momento perfecto, ¿no es así, mamá? Ya que toda la familia está aquí. Tomé la tableta de mi bolso conectándola a la gran pantalla montada en la pared del comedor, la misma pared que había reconstruido yo misma durante la renovación. Comencemos. Presioné play. Las voces de mi madre y Vanessa resonaron por toda la habitación. La voz de mi madre era fría: déjala que pague por la renovación de la casa y luego la excluiremos del testamento. No podemos tener a una trabajadora de la construcción como ella arrastrando el nombre de la familia. Vanessa intervino, su tono goteando sarcasmo: yo me encargaré de todo el papeleo, tú solo tienes que actuar de forma convincente. Hila es tan tonta que nunca lo sabrá. Detuve la grabación. El aire se volvió sofocante. Todos los ojos se volvieron hacia mi madre. Edward miró a su alrededor, su rostro lleno de incredulidad. ¿Qué clase de broma es esta, Débora? Con calma, pasé a los mensajes entre mi madre y Charles Bentley, el viejo amigo de mi padre.
Las dulces palabras, los planes para huir a Oregón después de transferir los activos, las fotos de ellos juntos en hoteles de lujo, todo quedó expuesto, ni un solo detalle omitido. Mi padre se quedó helado, sus manos temblando. Charles, su voz se quebró, mi amigo, después de todos estos años. Débora intentó ponerse de pie, extendiendo la mano hacia mí, pero retrocedí, mi mirada fría como el hielo. Deja de fingir, mamá. Papá merece saberlo todo, y yo también. Bruce, todavía tratando de mantener su fachada de abogado inteligente, bajó discretamente la cabeza, intentando borrar datos de su teléfono. Lo señalé directamente, no te molestes, todo ya está respaldado. Vanessa, pálida como una sábana, susurró, Lila, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tratando de destruir esta familia? No respondí. En su lugar, proyecté la hoja de cálculo detallada que mostraba cada dólar que había invertido en la casa, $57,450. Cada gasto tenía recibos, fotos y testigos. De repente Edward se levantó de un salto, empujando su silla hacia atrás, la madera chocando contra el suelo. Débora, ¿cuánto tiempo llevas burlándote de mí, riéndote a mis espaldas con Charles? Golpeó la mesa del comedor, haciendo que la botella de vino y los platos se estrellaran contra el suelo de baldosas. Mi madre rompió a llorar, lágrimas falsas corrían por sus mejillas fuertemente pintadas. Edward, déjame explicarte. Estaba sola, tú siempre estabas tan ocupado. Pero él la miró con absoluta decepción. Sola, así que le robaste a tu propia hija, destruiste esta familia para perseguir ¿qué? ¿Felicidad? ¿Libertad? Perdiste todo eso hace mucho tiempo, Débora. Nadie se rió, nadie se atrevió a hablar. Solo el silencio sofocante permaneció, más pesado que cualquier hormigón que hubiera mezclado. Y de pie allí, entre los fragmentos, me di cuenta por primera vez de que ya no era yo la engañada. La casa cayó en una quietud como una pintura destrozada. Después de la furia de mi padre, los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo, la fiesta que una vez fue lujosa ahora reducida a un desastre de vino derramado y comida fría, me puse de pie, enderecé la espalda, dejando que mi mirada recorriera los rostros de aquellos que alguna vez se llamaron mi familia. Mi madre se desplomó sobre el sillón, sus hombros temblando. Vanessa se encogió detrás de Bruce, su rostro sin color, incapaz de ocultar su conmoción. No necesitaba gritar, solo palabras firmes y sencillas, la fiesta ha terminado. Quiero que todos salgan de mi casa. Débora levantó la vista, sus ojos llorosos mirándome como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Hila, no puedes hacer esto. No esperé más. Abrí la puerta principal de par en par, dejando que la brisa nocturna se llevara los últimos restos de su pretensión. De ahora en adelante toda comunicación pasará por mi abogado. Cualquiera que cruce ese límite recibirá una orden de restricción inmediatamente. Mi padre salió en silencio sin decir una palabra más. No lo detuve, necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sido expuesto. Vanessa parecía que quería decir algo, pero solo negó con la cabeza, arrastrando a Bruce fuera de la casa como soldados derrotados. Finalmente solo Débora permaneció sentada allí, aferrándose a los últimos restos del poder que una vez tuvo. Hila, estás destrozando esta familia. ¿Crees que puedes vivir sola para siempre? ¿Te arrepentirás de esto? No respondí. Cerré la puerta. El clic resonó bruscamente, cerrando un capítulo entero y obsoleto de mi vida. Esa noche empaqué todo lo que me pertenecía, archivos de negocios, equipo, fotos de la infancia que todavía tenía y algunos muebles que había construido con mis propias manos. El resto lo dejé atrás para aquellos que siempre me habían visto como nada más que una herramienta. Temprano a la mañana siguiente me mudé a un apartamento de gran altura, lejos de los suburbios que una vez llamé hogar. Era más pequeño pero tranquilo, limpio y, lo más importante, era mío. Bloqueé todas mis cuentas de redes sociales, cambié mi número de teléfono y mantuve solo la línea abierta a mi abogado. No leí los primeros mensajes de Débora, pero seguían llegando, implacables, oscilando entre la ira y la súplica. Hila, eres cruel, estás destruyendo esta familia. Vanessa no hizo nada malo, Bruce solo estaba siguiendo mis órdenes. Sí, fue mi culpa, pero por favor, dame una oportunidad. Los ignoré todos. Envié un último mensaje frío, esta es mi última y definitiva confirmación. Toda comunicación personal cesará a partir de ahora.
Cualquier queja o asunto legal debe ir directamente a través de mi abogado. No aceptaré más mensajes, llamadas o notas de nadie en esta familia. Y luego los bloqueé a todos. Unos días después, Vanessa intentó contactarme a través del correo electrónico de mi empresa, intentando sonar dulce. Hila, sigues siendo mi hermana. Las cosas fueron demasiado lejos. Bruce puede ayudarte a manejar cualquier papeleo si lo necesitas. En silencio, reenvié ese correo electrónico a mi abogado. Al día siguiente presenté órdenes de restricción contra Bruce y Vanessa. Ya no me importaba discutir lo correcto o lo incorrecto. No necesitaba que nadie entendiera por qué estaba haciendo esto. Había redibujado los límites de mi vida y esta vez no dejaría que nadie los cruzara. Mi nuevo apartamento tenía un balcón con vistas al río Platte, las luces de la ciudad brillaban en la distancia. Pasé toda la primera semana limpiando, organizando y refrescando el espacio, como un ritual para purgar lo viejo. Reconstruí un pequeño taller en la sala de estar. El sonido de las sierras y las virutas de madera era todo lo que necesitaba ahora. Algunas noches me quedaba despierta hasta tarde, sentada en mi mesa de dibujo, dibujando nuevos diseños, proyectos que había abandonado porque estaba atrapada en ese interminable bucle familiar. No me sentía satisfecha, ni sentía la oleada victoriosa que se retrata en las películas de venganza. Lo que sentí fue simplemente tranquilidad, un alivio vacío como finalmente quitarme un grillete invisible que había estado alrededor de mi cuello durante 36 años. Y por primera vez dormí profundamente sin sueños. 3 semanas después de la noche del juicio final, recibí una llamada de mi padre. Edward Morgan nunca había sido alguien que mostrara emociones fácilmente, pero ese día su voz era más baja, llevando el peso de un hombre que acababa de despertar de un largo y amargo sueño. Lila, necesito hablar contigo. Si se trata de mamá o Vanessa, no me interesa, respondí sin rodeos. No, esto es solo entre tú y yo, solo una vez. Dudé, luego accedí. Nos reunimos en una pequeña cafetería junto al lago Sloan. Ninguno de los dos mencionó lo que había sucedido en esa casa, no era necesario. Mi padre colocó una carpeta gruesa frente a mí, contraté a un abogado privado para que investigara todos los activos y el papeleo firmado en los últimos 10 años. Hojeé las páginas, sintiendo el peso frío de los números sin procesar. Todo es cierto, peor de lo que ya sabes. Tu madre había estado planeando el divorcio durante 2 años. Ella y Charles tenían la intención de vender la casa de vacaciones en Jackson Hole que tú también ayudaste a renovar. Suspiré sin sorprenderme. Ya no esperaba ninguna decencia de esas personas. Edward bebió su café, sus ojos reflejaban un arrepentimiento que nunca había visto antes. No puedo deshacer lo que ha sucedido, Hila, pero quiero reescribir el testamento. Eso no es necesario, papá. No necesito nada. Sacudió la cabeza firmemente, no, necesito hacer esto, no solo por ti, sino para enmendarme conmigo mismo. He vivido ciego durante demasiado tiempo, ahora quiero que todo esté claro. Transferiré todos los activos restantes a ti. Vanessa y Bruce serán completamente excluidos de la herencia. Permanecí en silencio, no porque quisiera venganza, sino porque entendí que esta era la única forma de terminar el ciclo tóxico que había durado años. No me estaba llevando todo, simplemente estaba reclamando lo que siempre había sido mío. Si eso es lo que quieres, papá, dejaré que tu abogado trabaje directamente con el mío. No quiero involucrarme más. Edward asintió, entiendo. Nos sentamos en silencio, ninguno de los dos dijo nada más. Pero ese silencio era más reconfortante que cualquier conversación familiar que hubiera experimentado jamás. Pasaron 3 meses. Me mudé permanentemente a mi nuevo apartamento, convirtiéndolo en un espacio para mi propia creatividad. Expandí mi taller de carpintería, asumí proyectos de muebles de alta gama para clientes en el centro de Denver. El trabajo se convirtió en la medicina que lentamente reparó las piezas de mi alma desgastadas durante 36 años. Ya no me importaba lo que hacía mi madre, ni me molestaba leer los interminables correos electrónicos de Vanessa llenos de justificaciones desvergonzadas. Dediqué todo mi tiempo a mi trabajo, a los bocetos, a la madera áspera que, bajo mis manos, se transformaba en muebles con alma propia. Cada mañana preparaba café, abría las ventanas de par en par para dejar que la luz del sol inundara mi taller y respiraba el aire fresco que había pagado con mi juventud. Las cenas falsas, los comentarios condescendientes de mi madre,
todo se convirtió en un recuerdo lejano ahora. Nadie podía mandarme más. Y sin embargo no me sentía satisfecha, ni sentía la oleada victoriosa que se retrata en las películas de venganza. Lo que sentí fue simplemente tranquilidad, un alivio vacío como finalmente quitarme un grillete invisible que había estado alrededor de mi cuello durante demasiado tiempo. A medida que pasaban los días, me enterré en el trabajo como una forma de reparar las fracturas que mi familia había dejado atrás. Pero incluso en este espacio aparentemente libre, había tardes en las que miraba el río Platte sintiendo un dolor hueco que no podía nombrar. Mi padre, Edward, parecía haber encontrado su propio ritmo de vida en Oregón. Después de vender la casa grande, se mudó a una pequeña ciudad costera, tomando un trabajo de medio tiempo enseñando economía en un colegio comunitario. De vez en cuando me llamaba, por supuesto, conversaciones cortas que nunca tocaban el pasado, ni a mi madre, ni a Vanessa, ni a Bruce. Solo hablábamos de trabajo, de nuevos proyectos de construcción, de buenas maderas para muebles o, a veces, del agradable clima donde vivía. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que estas conversaciones ya no se sentían como una obligación, ya no estaban cargadas de pretensiones. Eran naturales, ligeras y sabía que, como yo, mi padre también estaba aprendiendo a vivir una vida que ya no estaba encadenada por las mentiras que una vez nos habían atrapado a ambos. Un día de principios de otoño me envió una foto, una pequeña casa de madera encaramada en un acantilado con vistas al océano. Su mensaje fue corto: si tienes la oportunidad, ven a visitarme. Sin presión, sin expectativas. Lo pensé durante mucho tiempo antes de decidir a conducir casi 1000 millas para llegar allí. Cuando llegué, Edward estaba sentado en el porche, con una taza de café en la mano, su mirada siguiendo las olas rompiendo contra las rocas. «Hola, Hila», dijo sin poder ocultar el alivio en su sonrisa. Nos sentamos juntos sin decir mucho, solo observando en silencio el mar, dejando que el tiempo pasara suave y naturalmente. Esa noche me mostró la casita, señalando con orgullo las estanterías que había construido él mismo, las decoraciones rústicas que había encontrado en los mercados de pulgas. He estado aprendiendo carpintería. Probablemente no lo creerías, pero me encanta ver algo tomar forma bajo mis propias manos. Me reí. Nadie es demasiado viejo para empezar de nuevo, papá. Se quedó callado por un momento, luego asintió. No necesitábamos hablar de viejos errores. Tanto él como yo entendíamos que algunas heridas no necesitaban ser reabiertas, solo que necesitábamos seguir adelante con más amabilidad. De vuelta en Denver, todo parecía más claro que nunca. Comencé a reconstruir mis conexiones en la industria de la construcción, asumiendo proyectos más grandes, de pie con más confianza frente a clientes que solían menospreciarme. Me permití reducir la velocidad, disfrutar de cenas tranquilas, mañanas soleadas en mi balcón lleno de lavanda. Aprendí a perdonarme a mí misma por los años que perdí tratando de complacer a personas que nunca se preocuparon realmente por mí. En las últimas noches, todavía me sentaba junto a mi mesa de dibujo, dibujando los edificios con los que soñaba, pero esta vez ya no me apresuraba a probarme a mí misma ante nadie. Solo quería crear cosas que me hicieran feliz, que me hicieran sentir libre. Edward ocasionalmente me enviaba muestras de madera que él mismo elaboraba. Las colgaba en mi taller como recordatorios de que algunos lazos, aunque una vez rotos, podían repararse si ambas partes estaban dispuestas a dejar ir el pasado. En esas noches tardías en mi nuevo apartamento, las luces de la ciudad brillaban como una cinta de seda más allá de la amplia ventana de cristal. En el pequeño taller que había instalado, el olor a madera, pintura fresca y el sonido de los lápices arañando el papel eran mis únicos compañeros. Ya no dibujaba solo para completar contratos para clientes. Estos nuevos diseños eran más audaces, incluso más salvajes que cualquier proyecto comercial que hubiera realizado. Eran espacios que quería construir para mí, una pequeña casa de madera en los bosques de Oregón, un estudio en el último piso con vistas a la costa de Washington, incluso una cabaña móvil que podría llevar por toda América. Me permití soñar con cosas que una vez me negué, que una vez pensé que eran extravagantes o sin sentido, tal vez porque ahora sabía que estaba construyendo una vida enteramente en mis propios términos. Sin Vanessa para juzgarme, sin Débora para burlarse de mí y sin nadie que me explotara. Había pagado demasiado por esta libertad y nunca la dejaría escapar de nuevo. Los fines de semana, a menudo deambulaba por el vecindario, explorando viejas tiendas de madera, librerías vintage y cafés ocultos. Comencé a hablar con los dueños de las tiendas, artesanos locales.
Algunas de sus historias me hicieron darme cuenta de que había otros por ahí tratando de reconstruir sus vidas desde las ruinas. Vidas imperfectas, pero mucho más auténticas que cualquier retrato familiar perfecto que mi madre hubiera intentado escenificar. Una noche tarde, mientras terminaba un boceto para mi cabaña móvil soñada, mi padre me envió un mensaje con una foto de una mesa de comedor que había hecho él mismo. Sin tallas ornamentadas, solo la veta cruda de la madera, robusta y sólida. Quiero regalarte esta mesa para tu nuevo taller. No hay mejor regalo que algo que construimos juntos. Sonreí, respondiendo, le guardaré el lugar más honorable. Ya no necesitábamos muchas palabras para entendernos. Esos eran hilos pequeños pero resistentes que nos ayudaban a él y a mí a reconectar un vínculo que una vez estuvo fracturado. Sin esfuerzos por enmendar, sin exigencias de perdón, solo caminando por caminos paralelos, libres pero juntos. Cada vez que me sentaba en mi mesa de dibujo, me preguntaba, si no queda nadie a quien complacer, nadie a quien demostrarle nada, ¿cómo elegiría construir mi vida? La respuesta llegó más fácil de lo que esperaba. La construiría de la misma manera que construí los proyectos que más amaba, sólida, honesta, con espacio para los defectos y siempre espacio para las sorpresas. Comencé a diseñar un plan real para mi proyecto de cabaña móvil, no más soñar. Comencé a buscar materiales, calcular costos, programar cada fase de la construcción. Quería completar cada detalle con mis propias manos, como un ritual para marcar el comienzo de un nuevo capítulo. En las noches tranquilas extendía los planos por el suelo, marcando cada nota en rojo. Cada línea, cada esquina era una declaración de que estaba dando forma a mi futuro, uno en el que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Cada mañana me despertaba en mi apartamento bañado por el sol, sintiendo mi corazón latir con este nuevo ritmo de vida. Sin prisas, sin obligarme a encajar en las expectativas del mundo. Sabía que todavía habría días solitarios, espacios vacíos que nadie podría llenar. Acepté eso porque ese es el precio de la verdadera libertad. La historia de Leila no se trata solo de reclamar lo que era suyo, es una lección sobre cómo dejar ir los lazos tóxicos para construir una vida de libertad y autenticidad. Ella nunca buscó venganza o triunfo, solo eligió enfrentar el pasado con calma y dignidad. En el mundo real, a veces la libertad más valiosa proviene de atreverse a establecer límites, a vivir la vida en tus propios términos, incluso si eso significa abrazar la soledad. Pero es una soledad llena de paz y orgullo.